Capítulo 10. El Jaguar salió a toda velocidad del callejón y tomó la curva a más de 80 kilómetros por hora. El espeluznante giro empujó a Michael contra el asiento. El hombro derecho, donde había recibido el mordisco del desconocido, le ardía de dolor. A pesar de ello, Michael estaba más preocupado por el hombro de la mujer misteriosa. Su herida estaba sangrando copiosamente, mucho más que la suya. Sus años de instrucción médica se hicieron cargo de la situación y trató frenéticamente de aplicar presión a la herida del cuchillo del desconocido. Para sorpresa, la sangre de la mujer parecía extrañamente fría en la palma de su mano. ¡Para el coche!, le gritó. Ya era suficientemente difícil tratar de curar una herida como aquella con las manos desnudas, así que de hacerlo en un coche lanzado a toda velocidad, mejor ni hablar. Había ido en ambulancias que corrían en casos de emergencia a menos velocidad que el Jaguar. ¡Para el coche! La mujer se quitó de encima su mano de un manotazo enfurecido y a continuación sacó la pistola y la apuntó con ella. ¡Aparta!, le ordenó. Michael cogió la indirecta e hizo lo que se le pedía. Se reclinó en su asiento con la mirada inquieta clavada en el cañón del arma. A juzgar por lo que había visto hasta el momento, no creía que se tratara de un farol. Está bien, le aseguró mientras levantaba las manos en un gesto conciliatorio. Lanzó una mirada momentánea por la ventanilla trasera, pero no había ni rastro del loco del cuchillo. No es que Michael esperara verlo. El Jaguar había dejado ya la escena del ataque a 2 manzanas de distancia. Resultaba difícil creer que el desconocido pudiera seguir tras ellos, tras haber sido atropellada de aquella manera, pero a estas alturas ya no sabía qué creer. El Jaguar corría en dirección oeste, hacia el Danubio, pasando por las calles de adoquines y las intersecciones como si hubiera un tiranosaurio pisándole los talones. La lluvia que estaba cayendo en el exterior reflejaba las luces de las farolas y señales de tráfico, envolviéndolas en una aura borrosa roja, verde o amarilla, que volvía aún más irreal y onírica la demencial escena que estaban viviendo. El parabrisas estaba cubierto por una película de agua que dificultaba la visión, pero a pesar de ello, Michael divisó el imponente esqueleto de acero del puente Esbjerg, llamado así por una emperatriz del siglo XIX, que fue asesinada por un anarquista. Su mirada atribulada se vio atraída hacia la conductora herida del Jaguar. El rostro de la mujer estaba, si tal cosa fuera posible, más blanco que de costumbre. Tenía una mano en el volante mientras con la otra sostenía la pistola con la que apuntaba a Michael a la cara. Mira, dijo, trazando de razonar con ella. Has perdido mucha sangre. Al recordar la frialdad de su sangre, supuso que había sufrido ya un shock. Si no paras, vas a conseguir que nos matemos los dos. ¿Quieres apostar algo?, dijo ella con tono desafiante, mientras esbozaba una leve sonrisa a pesar del dolor. Pisó a fondo el acelerador, y Michael se vio empujado una vez más contra el asiento. A cierta distancia, las colosales agujas blancas del puente de Esbjerg se cernían sobre ellos, más altas a cada minuto que pasaba. Michael había tratado en el pasado con pacientes reacios a cooperar, pero nunca uno tan tozudo como ella. «No lo digo en broma», gritó por encima del rugido del poderoso motor del Jaguar. «Ni yo», repuso ella. Su mirada estaba clavada en la carretera. ¿Era solo su imaginación, o sus párpados estaban empezando a cerrarse alarmantemente? «Ahora cierra la boca y estate quieto. Estoy perfectamente». Michael no se lo tragó. Horrorizado, se sujetó el salpicadero mientras la mujer corría por la avenida Bajo, como una maníaca. ¿Quién se cree que nos está persiguiendo?, se preguntó. ¿Todo el ejército húngaro? Una vez más, volvió a recordar las pesadas formas que había caído sobre el techo del apartamento, seguidas por los rugidos de unas bestias inhumanas. La entrada al puente se encontraba justo delante de ellos. Al principio, Michael creyó que iban a cruzarlo, pero en el último momento la chica dio un brusco volantazo, tomó la avenida Belgrado y siguió hacia el norte paralelamente al Danubio. Las boutiques y las tiendas dejaron paso a los embarcaderos y los almacenes mientras el Jaguar pasaba como un trueno por la adormecida orilla. Las enormes grúas de acero, silenciosas e inactivas, se erguían como mantis religiosas sobre los muelles ruinosos, mientras los oxidados cargueros, portadores de mercancías, llegadas de las 4 esquinas de Europa y más allá, se mecían anclados junto a la orilla, esperando a que el amanecer trajera una horda de marineros y estibadores recién levantados. Vallas metálicas protegían palés de madera en los que se apilaban hasta gran altura cajas, cajones y bolsas de diversos tamaños. ¿Dónde demonios me lleva?, se preguntó Michael mientras miraba ansiosamente por las ventanas. ¿Tenemos alguna posibilidad de llegar con vida?
La oscuridad envolvía los muelles en una sábana negra, pero hacia el este un tenue rastro rosado coloreaba el cielo, visible solo en las ranuras verticales que separaban los modestos rascacielos del centro de Pest. No faltaba mucho para el amanecer. Gracias a Dios, pensó Michael. No podía esperar a que llegara el fin de aquella noche aterradora, de una forma o de otra. Se volvió lentamente hacia la mujer y descubrió con horror que su cabeza empezaba a balancearse de un lado a otro, como si se estuviera quedando dormida. Sus ojos parpadeaban, parecía que le costaba mantenerlos abiertos. El arma de su mano se estremecía como si fuera una enferma de Parkinson. Lo sabía, comprendió Michael, consternado. No le hacía nada feliz descubrir que estaba en lo cierto. Frente a sus ojos embargados por el pánico, la mujer herida se desplomó sobre el volante. Su cabeza cayó hacia adelante y la pistola resbaló de entre sus dedos y cayó sobre la consola de cuero negro que la separaba de Michael. Sin control, el Jaguar se desvió bruscamente. Michael trató de sujetar el volante, pero el coche iba demasiado deprisa, y el cuerpo flácido de la mujer estaba en medio. Los neumáticos chirriaron sobre el resbaladizo asfalto mientras el Jaguar viraba a la izquierda, atravesaba dos carriles y se dirigía peligrosamente hacia los muelles. Paralizado por el miedo, Michael no podía apartar la mirada del parabrisas, impotente y con el corazón latiendo como un tambor. Vio cómo atravesaba el Jaguar una valla de protección en medio de una lluvia de chispas anaranjadas. Entró dando tumbos en un dique rocoso, sin que sus amortiguadores computerizados de última tecnología hicieran gran cosa por mitigar las sacudidas que zarandeaban a su pasajero de un lado a otro. Su hombro herido de Michael chilló de agonía, al unísono con el alarido agudo que se abrió camino desde sus pulmones. La parte delantera del Jaguar chocó contra un bloque de cemento, y el coche dio una vuelta de campana y salió despedido en dirección al río. Michael se sentía como si estuviera dentro de una licuadora encendida. Ya está, comprendió, en un arranque de aterradora claridad. Voy a morir. Y ni siquiera sabía por qué. Entonces el Jaguar echó a volar, y por un instante un silencio espeluznante reemplazó los chirridos y crujidos ensordecedores. Michael escuchó los latidos acelerados de su propio corazón y los jadeos entrecortados que escapaban de sus labios. Curiosamente, no escuchó ningún ruido procedente de la mujer inconsciente. Ni siquiera sabía si seguía respirando. Por el parabrisas delantero, vio cómo se les echaban encima como un maremoto la superficie iluminada por la luna del Danubio. El morro del Jaguar chocó con el río, con un estrépito tremendo. El cinturón de seguridad de Michael cedió al fin, y su cabeza chocó al parabrisas como un obús, y partió el cristal en 1000 pedazos. Trató de mantenerse consciente a pesar de que estaba viendo las estrellas, y oía un zumbido agudo en el interior de su cráneo. Si perdía ahora el conocimiento, jamás despertaría. El Jaguar estaba hundiéndose ya bajo la superficie del río. Michael se dio cuenta de que solo le separaban unos minutos de una muerte por asfixia. Una turbulenta oscuridad se los tragó, mientras el coche se hundía hacia el fondo del Danubio, levantando con las ruedas, que todavía no habían dejado de girar, una oleada de burbujas y residuos. Al otro lado de la telaraña de grietas que cubría el parabrisas, no se veían más que sombras de color verde. Trató desesperadamente de abrir la puerta del copiloto, pero descubrió que su misteriosa secuestradora le había cerrado con seguro electrónico, presumiblemente para impedir que él saltara del coche en cuanto bajara de 80 kilómetros por hora. Lanzó una mirada de consternación hacia la mujer inconsciente, y entonces reparó en la pistola, que seguía tirada sobre la consola central. Se le ocurrió una idea absurda. Recogió la pistola y disparó al parabrisas. El agudo eco de la detonación resonó dolorosamente en el interior de los estrechos confines del sumergido Jaguar. El cristal se partió y el agua helada entró en tromba. El chorro le golpeó en plena cara y le empapó todo el cuerpo. Inhaló profundamente para llegar a sus pulmones con el máximo oxígeno posible y de ese modo tratar de alcanzar la superficie. Puede que aún tuviera la oportunidad de escapar con vida de todo aquello. Mientras el compartimento se inundaba, volvió la mirada hacia el cuerpo inconsciente de la mujer. A pesar de que la agua helada estaba empezando a engullirla, seguía sin hacer nada por ponerse a salvo. Michael titubeó, desgarrado ante el sentido de autopreservación y un impulso sorprendentemente intenso que le pedía que rescatara a aquella mujer en peligro. Lo había raptado y amenazado, pero a pesar de todo, Michael sintió horror ante la posibilidad de que muriera sin haber llegado a saber cómo se llamaba. ¿Qué coño?
Soltó el arma dejando que se hundiera hasta el suelo del coche y cogió a la mujer entre sus brazos. Su casi olvidado entrenamiento de socorrista, que no había utilizado desde el verano en que trabajaba en Coney Island, regresó a su mente en un instante mientras atravesaba con la mujer en brazos el parabrisas y se adentraba en las turbias profundidades del río. Batió las piernas con todas sus fuerzas en dirección a la superficie, tratando de ignorar que el frío de las aguas se le colaba hasta los huesos. Octubre no era el mejor mes para nadar en el Danubio. La inconsciente mujer era un peso muerto entre sus brazos, tan lacia e inútil como un saco de patatas. La sujetaba con fuerza por debajo de las axilas, con las manos unidas delante de su pecho. Su liso cabello castaño le acariciaba la cara, y las oscuras trenzas se mecían en la corriente como algas marinas. La luz de la luna, que se adentraba en las acuosas tinieblas, llamaba a Michael como una baliza, indicándole en qué dirección estaba la superficie. La gravedad tiraba de sus tobillos mientras él ascendía hacia la resplandeciente y plateada luz con agonizante lentitud. Le ardían los pulmones, necesitados de aire, y tuvo que morder con fuerza para no inhalar el propio río. Era consciente de que hubiera podido nadar más deprisa con los brazos libres, pero a pesar de ello se negó a soltar su preciosa carga. Su escaso suministro de oxígeno estaba a punto de agotarse cuando finalmente su cabeza y sus hombros emergieron a la superficie del río. Tosiendo y escupiendo, inhaló el aire fresco a bocanadas mientras las olas lo mecían de un lado a otro. A escasos centímetros de su cara, la cabeza de la mujer flotaba de un lado a otro, y tuvo que esforzarse por mantener su boca y su nariz encima del agua. Sus hermosos rasgos estaban tan fríos y blancos como el hueso pulido. La sangre ennegrecía las pequeñas olas que lamían su hombro herido. ¿Quién eres?, se preguntó mientras cambiaba de posición para poder rodear con el brazo el esbelto talle de la mujer y utilizaba el otro para nadar. ¿Y por qué eres tan importante para mí el saberlo? Luchando contra la corriente, que lo estaba alejando rápidamente de la tumba del jaguar, Michael nadó de costado hacia la orilla. La noche seguía envolviendo en las sombras los muelles, a pesar de la rosada promesa del amanecer. Gritó con voz débil pidiendo ayuda, pero el agotamiento le robó todas las fuerzas, y después de tragar agua negra varias veces, abandonó el intento y dedicó todas sus energías a alcanzar la orilla oriental del río. Sus patéticos gritos ni siquiera despertaron a la mujer que tenía en brazos. Tenía miedo de que sufriera una hipotermia, y ni siquiera sabía con certeza si seguía con vida. Voy a sentirme como un auténtico idiota, pensó, si me ahogo tratando de rescatar a una muerta. Trató lo que parecía una eternidad en ganar la orilla. Cuando salió arrastrándose de la limosa orilla, por debajo de un embarcadero de madera, medio podrido, no sentía el cuerpo del cuello para abajo. Las desgastadas rocas que sobresalían de la orilla del agua estaban cubriendo de fango y moho, lo que hizo que le fuera muy difícil avanzar, llevando a rastras a su inconsciente compañera, hasta aquel espacio claustrofóbico y húmedo. La resbaladiza y verde cara inferior del muelle se encontraba a escasos centímetros de su empapada cabeza, así que apenas tenía espacio para maniobrar. La basura que arrastraba la corriente llenaba la pequeña y repugnante cala formada por las aguas del río. Michael sintió una especie de camaradería extraña con las botellas rotas, las latas de cerveza vacías, las cajetillas de tabaco arrugadas, los trapos grasientos y los demás desperdicios arrojados sin el menor cuidado al río. Al igual que ellos, no tenía la menor idea de por qué había terminado allí, empapado y hecho un guiñapo, bajo los muelles. Al menos sigo vivo, pensó. Algo es algo. Con la respiración todavía entrecortada, se concedió un momento para recobrarse del agotador salvamento. Quería apoyar la cabeza en el suelo y dormir durante 1 o 2 años, pero no podía abandonarse del todo hasta que se hubiera ocupado de la mujer. Por lo que él sabía, era posible que necesitase atención médica inmediata. Echó agua por la boca mientras la ponía de costado sobre las resbaladizas rocas. Al hacerlo, entrevió por un instante unos dientes de color blanco perla y unos incisivos curiosamente afilados. Tenía los ojos cerrados y los preciosos orbes castaños que recordaba haber visto en la estación de metro no estaban ahora a la vista. Le levantó con suavidad para comprobar el estado de las pupilas, que estaban muy dilatadas. Sintió un débil pulso en su garganta. Michael supuso que estaría sufriendo un colapso, hipotermia, pérdida de sangre o todo lo anterior a la vez, por no mencionar que había estado a punto de ahogarse. De hecho, parecía un milagro que hubiera sobrevivido. Su herida, advirtió entonces, había dejado al fin de sangrar. Gracias al cielo por estos pequeños favores, pensó. No tenía tiempo que perder.
Con los dientes castañeando, la colocó de cara al cielo y a continuación juntó las manos y le apretó con fuerza el abdomen. 1, 2, 3 veces. ¡Vamos! La conminó en silencio. El agua que caía de su cabello y su barba resbalaban sobre el cuerpo ataviado de cuero de su paciente. Sus ojos escudriñaban el rostro de ella, en busca de alguna señal que indicara que estaba respondiendo a sus cuidados. «Respira para mí, respira». Se negaba a abandonarla. «No puedes hacerme esto», pensó. Recordó el brillo desafiante de sus ojos cuando había apoyado el arma en su cara. Recordó la fría sonrisa de su rostro de porcelana, mientras conducía a toda prisa y sin miedo por las calles de la ciudad para arrebatárselo al loco del vestíbulo, y a lo que quiera que hubiera en el techo del edificio. Por primera vez se dio cuenta de que era muy posible que le hubiera salvado la vida, aunque no terminaba de comprender el porqué. «No puedes morir», protestó con vehemencia mientras observaba sus facciones hermosas y privadas de vida. Aún inconsciente y manchada de barro como estaba, era la mujer más hermosa que había visto en toda su vida. «Ni siquiera sé quién eres». De repente ella se estremeció y vomitó agua helada por la nariz y los oídos, y Michael sintió que su corazón daba un brinco de alivio. La chica tosió y escupió, y apartó la cabeza unos centímetros del fango. Sus ojos parpadearon y se abrieron justo para ver a Michael, arrodillado junto a ella. Trató de ofrecerle una sonrisita tranquilizadora, actuando como un médico con una paciente. Su preparación acudió una vez más al rescate y le abrió la camisa para comprobar la gravedad de sus heridas. Después de todo, era posible que se hubiese lastimado en el choque, además de la herida de cuchillo de su hombro. Por debajo del empapado tejido negro, su piel era tan suave y blanca como el marfil. Estaba alargando la mano hacia su caja torácica para sondear con suavidad cuando un fuerte mareo se abatió sobre él, y la cabeza empezó a darle vueltas. Su visión se hizo borrosa y la oscuridad estrechó sus límites en la periferia de su campo de visión. Sacudió la cabeza tratando de vencer el estupor que se estaba apoderando de él, y fracasó por completo. Se tocó la cabeza y se encogió de dolor. Tenía los dedos ensangrentados. «Mierda», pensó mientras recordaba que se había golpeado la cabeza contra el parabrisas. «Tengo una conmoción». Capítulo 11. Pierce y Taylor habían regresado a la enfermería con las manos vacías. «Esto empieza a resultar aburrido», pensó Single. ¿Cómo se suponía que iba a continuar con sus experimentos sin un suministro adecuado de especímenes? Lanzó una mirada al árbol genealógico de la pared. El tal Michael Corbin estaba demostrando ser más esquivo que todos los demás juntos. El científico licano paseaba arriba y abajo de la sala, mientras los dos cazadores fracasados le informaban sobre el desenlace de su misión en la superficie. Sendos uniformes de policía robados, en cierto modo las prendas menos apropiadas que podían llevar en aquel momento, ocultaban sus poderosos físicos. Singer los miró con escepticismo. Al igual que la mayoría de los licanos, Pierce y Taylor se fiaban más de su fuerza animal y sus colmillos y garras que de sus cerebros. El propio Singer era una excepción a este respecto. Igual que Lucian. A menos a la pareja de los colosos le había ido mejor que a Reis, puesto que ellos no habían regresado al inframundo con el cuerpo lleno de plata. No requerían de sus atenciones, aunque lo cierto es que no le hubiera hecho ascos a un desafío quirúrgico para mantener la mente y el cuerpo ocupados mientras esperaba tener noticias de la excursión de Lucian por el mundo exterior. Elevó una plegaria a los meramente metamorfósicos dioses de la ciencia pura para pedirles que Lucian tuviera éxito allí donde habían fracasado sus torpes sicarios. Una puerta se abrió de par en par, en la parte trasera de la reconvertida estación de metro, y Lucian entró a grandes zancadas en la pequeña enfermería. Las esperanzas de Singer se esfumaron cuando vio que también el líder de la manada había regresado sin el botín. Trató de impedir que su decepción se hiciera visible por miedo a provocar la cólera de otro licano. La chaqueta de cuero de Lucian estaba llena de agujeros de bala, y la camisa que llevaba debajo estaba hecha jirones, lo que permitía ver un pecho ilusto y blanco generosamente manchado de sangre. Singer lanzó una mirada interrogativa a las reveladoras marcas, pero Lucian sacudió la cabeza. Aparentemente el solitario licano tampoco requería atención médica. Singer no estaba sorprendido. Sabía perfectamente que su inmortal líder era muy capaz de encargarse por sí solo de las heridas menores, y las no tan menores.
Pero incluso aquel talento tan impresionante no sería nada comparado con las asombrosas capacidades que poseería Lucian cuando la meticulosa investigación de Single diera sus frutos. Estamos al borde de un descubrimiento extraordinario, pensó con avidez, mientras sus brillantes e inteligentes ojos resplandecían al considerar las pasmosas posibilidades prometidas por el experimento. Mis teorías son perfectas, sé que lo son. Lo único que necesito es dar con el espécimen humano apropiado. Ha escapado otra vez, dijo el científico con un suspiro mientras contemplaba las manos vacías de Lucian. Impresionante. Puede que Reis no estuviera exagerando. ¿Acaso están los vampiros al corriente de nuestros ocultos designios? Se preguntó Single, preocupado. Sabía lo lejos que podía llegar el enemigo para frustrar su experimento. No, eso es imposible. Los chupasangres son demasiado vanos y decadentes para comprender el genio de mi hallazgo. Solo nos están acosando por diversión, como siempre han hecho. Una sonrisa triunfante se dibujó en el rostro de Lucian. Introdujo la mano en uno de los bolsillos de su gabardina y sacó un frasco tapado y lleno con un denso fluido escarlata. Reis no trajo esto, señaló. El rostro de Singe se iluminó mientras Lucian le arrojaba el frasco. El maduro científico lo sostuvo bajo la severa luz de los fluorescentes. Gracias al anticoagulante que contenía el frasco, la sangre parecía tan fresca como si acabara de ser derramada escasos minutos atrás. «Hola, Michael Corbin», pensó Single mientras examinaba con avidez la untuosa muestra de color rojo. «Estaba impaciente por conocerte». Un pensamiento preocupante lo perturbó. Tanto Pierce como Taylor le habían informado de que habían visto a Corbin en compañía de una ejecutora, probablemente la misma que había matado a Trix varias horas atrás. Se volvió hacia Lucian y dejó que su inquietud se mostrara en su rostro ajado. «Si Michael resulta ser el portador», empezó a decir, «los vampiros podrían». Lucian desechó sus preocupaciones con un ademán. «Relájate, viejo amigo. He probado su carne. Solo faltan 2 noches hasta que la luna llena. Pronto será un licano». La sonrisa lupina de Lucian se ensanchó a los ojos de Single, y comprendió y asintió, mientras la intrigante y nueva revelación acallaba sus temores. «Pronto vendrá a buscarnos». Unas persianas metálicas de protección empezaron a bajar sobre la ventana de la suite de Craven. La recepción había terminado hacía tiempo, y tanto los distinguidos invitados como los residentes permanentes de la mansión se habían retirado a dormir, pero Craven no podía descansar. Contempló la cancela principal de la finca hasta que las persianas la ocultaron por completo de sus ojos. «¿Dónde demonios está esa mujer infernal?», pensó, con el hermoso rostro contraído por la amargura y el resentimiento. Cualquier otro vampiro hubiera sido castigado con toda severidad por un comportamiento tan poco respetuoso y, sin embargo, Celine continuaba desafiándolo impunemente. «Zorra frígida y castradora», musitó entre dientes. La ingrata zorra se estaba aprovechando de sus sentimientos hacia ella. Una rendija de luz de sol retó sobre la alfombra que tenía a sus pies, y Craven se apartó instintivamente de ella. Un segundo después, las persianas, a prueba de luz, llegaron al fondo de la ventana y dejaron completamente protegida la habitación de los mortales rayos. Craven confiaba en que Celine, dondequiera que estuviese, hubiera encontrado donde cobijarse del sol. Sería muy propio de ella, pensó indignado, morirse antes de que haya tenido la oportunidad de castigarla por su comportamiento díscolo, de una vez y para siempre. El sonido del agua que lamía la orilla despertó a Celine, y abrió los ojos sin saber muy bien dónde se encontraba. A pesar del palpitante dolor que sentía en la cabeza, la levantó un poco y se encontró tendida sobre la espalda en medio de una especie de estructura de madera reforzada. Unos maderos cubiertos de algas formaban una especie de techo a unos 20 centímetros por encima de su cabeza. Oía junto a sus pies el rumor reposando del río. «Un río», comprendió, no sin desconcierto. «Estoy debajo de un muelle». «¿Pero cómo?». Tardó otro momento en darse cuenta de que no estaba sola. Una figura masculina yacía a su lado, con la cabeza apoyada sobre el hombro, como un amante. Durante un momento horrible temió haber sucumbido finalmente a los interminables cortejos de Craven, y entonces reparó con alivio en los despeinados rizos de color castaño de la durmiente figura, muy diferentes al cabello liso y negro de Craven. «Alabados sean los antiguos», pensó. Parpadeó mientras la niebla se aclaraba de su mente.
Por supuesto, comprendió al reconocer al humano que tenía junto a sí, Michael Corbin. Gran parte de los sucesos de la pasada noche regresaron a ella, aunque seguía sin saber cómo habían terminado Corbin y ella escondidos debajo de un embarcadero a la orilla de Budapest. Lo último que recordaba era estar huyendo como alma que lleva el diablo en su Jaguar de un licano inusualmente persistente, y una hoja cruel hiriéndole en el hombro, a través del techo de su coche. Volvió la cabeza y descubrió que le habían vendado toscamente el hombro en cuestión con lo que parecía un trozo de la camiseta negra de Corbin. ¿Me venda la herida después de que entrara en su casa y lo secuestrara a punta de pistola? No sabía si sentirse agradecida por sus esfuerzos o pasmada por su ingenuidad. Bueno, es médico, recordó. Supongo que se toma muy en serio su juramento hipocrático. Haciendo acopio de sus escasas fuerzas, trató de incorporarse todo cuanto le permitiera el techo de madera que tenía sobre la cabeza. Al dirigir la mirada a un lado, sintió un fuerte dolor en los ojos, y entonces de repente se dio cuenta de que había rayos de luz solar a su alrededor, por todas partes, penetrando por las diminutas grietas y agujerillos de los tablones. Los rayos dorados la rodearon como una celosía de letales láseres. Perfecto, musitó con sarcasmo. Consternada por la precaria situación en la que se encontraba, buscó en un gesto reflejo sus armas, pero encontró vacías las dos pistoleras. ¿La había desarmado Corbin al mismo tiempo que le había curado el hombro herido? Incómoda, sin un arma en la mano, registró el barro que tenía alrededor con los dedos, pero al hacerlo se acercó demasiado a uno de los cáusticos rayos. ¡Psst! El rayo tocó el torso de su mano e hizo que la expuesta carne blanca empezara a crepitar inmediatamente. Apartó la mano de una sacudida y se encogió de dolor mientras empezaba a brotar finos arcillos de humo gris de sus nudillos, escaldados. Introdujo con rapidez la mano en el frío barro y a continuación exhaló ruidosamente mientras la gélida humedad aliviaba en la medida de lo posible su chamuscada piel. Maldición, pensó. Sabía que tenía que haberme puesto guantes para esta misión. Ahora que había aprendido la lección, permaneció absolutamente inmóvil, sin mover un solo músculo, mientras observaba cautelosamente los luminosos rayos que se colaban desde el exterior. La fragmentada luz del sol la había paralizado de manera efectiva. Casi no podía ni tiritar, ni topar con uno de los peligrosos haces. Y no es que tuviese la menor idea de dónde hubiera podido huir ahora que el sol había salido, o cómo iban a escapar a plena luz del día. Por primera vez se acordó del Jaguar y se preguntó qué había sido de él. Supongo que es mejor que no lo sepa, pensó. ¿Cuánto tiempo estaría atrapada allí? Se arriesgó a lanzar una mirada a su caro reloj sumergible, que había sobrevivido a la calamidad que la había conducido a aquella situación, y descubrió con espanto que no eran ni las 9 de la mañana. Quedaban al menos 10 horas largas hasta el anochecer. Selin emitió un gruñido. Iba a ser un día muy largo. Singe utilizó una pipeta bulbosa para añadir 5 gotas de la sangre de Michael Corbin a una redoma de cristal llena con una solución transparente de plasma. Lucian contuvo el aliento mientras observaba con toda atención cómo llevaba a cabo el científico su experimento. ¿Es posible, pensó el licano, que estemos llegando al final de nuestro experimento? ¿Era el desventurado norteamericano aquel al que llevaba tanto tiempo esperando? Es una pena que no tengamos más, comentó Single mientras observaba el suministro agotado de sangre del pequeño frasco. Su líder y él se encontraban a solas en la triste enfermería de los licanos. No tengas miedo, mi sagaz amigo, pensó Lucian, sin que su mirada ansiosa se apartara un solo instante de la redoma. Todavía notaba la sangre del humano en su lengua. Si este test resulta positivo, ni todos los vampiros de la creación me impedirán traer a Michael Corbin a este laboratorio para que nuestro destino final pueda ser por fin completado. Single puso en marcha un cronómetro y a continuación removió el contenido de la redoma con una varilla de cristal. Las gotitas carmesí reaccionaron al instante con el catalizador, mucho más deprisa de lo que Lucian o él hubieran esperado. En el interior de la solución se materializaron remolinos de color violeta, que perseguían la varilla como serpentinas en miniatura, iluminadas por la luz del sol poniente. A diferencia de lo que había ocurrido hasta entonces, la mezcla no desarrolló el negro tinte del fracaso. Positivo, anunció Single. Su rostro arrugado estaba sonriendo positivamente.
Lucian apenas daba crédito a sus oídos, o a sus ojos. Después de tantas derrotas y decepciones, ¿podría ser cierto? Se arrodilló delante de la mesa del laboratorio para poder mirar directamente el arremolidano fluido. Seguía sin haber rastro de la odiada transformación negra. En su rostro barbudo se dibujó una expresión de infantil maravilla, mientras sus ojos ensimismados seguían el movimiento de las vivaces volutas violetas. Había esperado muchísimo tiempo a que llegara aquel momento. La victoria es nuestra, pensó con certeza. Cuando tenga a Michael Corbin en mis manos, quiero decir. La luz del día empujaba a Selina hacia el cuerpo dormido del humano. A medida que el sol iba avanzando lentamente por el cielo, sus letales rayos rectaban centímetro a centímetro en dirección a Selin, obligándola a acercarse al cuerpo inconsciente de Corbin para no quemarse viva. Junto con los rayos incandescentes, los sonidos del día perpetraban los gruesos maderos del embarcadero por encima de su cabeza. Sonaban los pasos de los equipos de estibadores húngaros que llegaban a trabajar y empezaban a cargar y descargar los avarientos mercantes que navegaban arriba y abajo del Danubio. Los remolcadores hacían sonar sus bocinas en competencia con los ruidosos graznidos de las gaviotas. Selin anhelaba el silencio y la seguridad de su habitación en Orgaz y contaba con que la bulliciosa actividad reinante ocultara su presencia debajo del muelle. Lo último que necesito ahora es que un mortal bien intencionado tope aquí conmigo. Se estremeció al pensar en un grupo de rescate sacando las rastras a la mortal luz del día. Ya estoy en peligro sin necesidad de eso. Implacable en su avance, un inmisericordiante rayo de sol iba acercándosele. El cuerpo de Corbin bloqueaba su ruptura de escape. Se mordió el labio inferior y comprendió que no había otro camino. Es hora de conocer un poco mejor al señor Corbin. Rodó sobre el estómago en dirección contraria a la del avance del sol, y abandonó la fanganosa orilla, y todavía vestida de cuero, se encaramó sobre el cuerpo tendido de Michael Corbin. Sus esbeltas piernas se mostraron ahorcajadas sobre la cintura del joven, mientras apoyaba su peso sobre él y le miraba el torso. «Discúlpeme», dijo con tono sarcástico, ligeramente avergonzada por la proximidad casi íntima con el comatoso humano. «¿Y pensar que ni siquiera nos han presentado?» No pudo evitar reparar de nuevo en la tosca belleza de Corbin. A pesar de todo lo que había tenido que pasar y del moratón púrpura de su frente, sus juveniles facciones eran innegablemente atractivas, y su cazadora y su desgarrada camiseta negra se pegaban a un torso esbelto y atlético. Si tenía que pasar un día encima de un humano desconocido, pensó, podía haber elegido especímenes mucho peores. Selin se movió torpemente sobre el misterioso Michael Corbin, tratando de ponerse más cómoda. Sentía el calor que irradiaba el cuerpo del hombre, y lamentaba tener tan poco para compartir. Su mirada se vio atraída de manera irresistible a la jugosa vena que palpitaba en la garganta de Corbin. Habían pasado horas desde la última vez que se alimentara, y sintió la tentación de clavar los colmillos en el cuello del indefenso humano. Se lamió los colmillos, sedienta. Solo un traguito, tal vez. No, decidió con firmeza, mientras se forzaba a apartar la mirada de la pulsante vena. A diferencia de otros vampiros, ella no se aprovechaba de humanos indefensos. El rayo de sol, en su avance hacia el noroeste, no pasó sobre ella por escasos centímetros, y retó sobre los bonitos pómulos de Corbin. Selin observó como inexplicablemente fascinación cómo iluminaba las facciones del mortal y bañaba su rostro en luz dorada. Tenía la frente empapada de sudor y apretaba los párpados con mayor fuerza para mantener a raya la intrusiva luz. Se agitó debajo de ella y gimió débilmente, pero no despertó. Selin cambió de posición, incapaz de apartar la mirada del enigmático extraño. «¿Quién eres, Michael Corbin?», se preguntó. «¿Y para qué te quieren los vicanos?». Capítulo 12. Imágenes febriles pasaban marcha atrás por la mente de Michael. Fragmentos de cristal negro convergían frente a sus ojos. Unos fragmentos minúsculos que volaban por el vacío hacia atrás y formaban un patrón que no terminaba de discernir. Cadenas de hierro arrancadas serpenteaban hacia un húmedo malsano suelo de granito, y los eslabones rotos tintineaban ruidosamente mientras volvían a unirse y las cadenas se clavaban con enorme fuerza al suelo.
una preciosa mujer morena, ataviada con los restos desgarrados de un vestido antaño elegante. Colgaba de las aterradoras garras de un aparato de tortura medieval. Un grito estrangulado abría sus mandíbulas y mostraba unos extraños dientes afilados bajo los labios carmesí. Sus espeluznantes ojos blancos estaban inyectados en sangre. De algún modo, Michael sabía que el nombre de la prisionera era Sonja, y que era una especie de princesa, además del amor de su vida. Sonja, murmuró al mismo tiempo que el rostro de la mujer se tornaba borroso frente a sus ojos y se convertía en el de la mujer del metro que lo había salvado del loco del cuchillo y los dientes ensangrentados. ¿Quién? Se preguntó. Si tal cosa era posible, la mujer era aún más hermosa que la princesa cautiva. ¿Cómo? No te muevas, le dijo la mujer. No, Sonja. Una mano suave se apoyó con firmeza sobre su hombro. Te has dado un buen golpe en la cabeza. Michael parpadeó confuso y despertó, o algo parecido, reclinado sobre un tilburí. Todavía aturdido, miró a su alrededor y se dio cuenta de que ya no se encontraba junto a la orilla del río. Ahora estaba rodeado de paredes forradas de roble y muebles de aspecto antiguo. ¿Tienes alguna idea de por qué esos hombres te perseguían? Le preguntó la mujer misteriosa, mientras le miraba la cara con mucha atención. Michael sintió alivio al ver que estaba viva y bien, a pesar de que seguía sin saber quién era. ¿Dónde? Michael trató de incorporarse, pero el movimiento hizo que le diera vueltas la cabeza. Una alternancia de escalofríos y oleadas de calor recorrió su cuerpo. Su visión empezó a oscilar y sintió náuseas. Estás a salvo, le aseguró la mujer. Estaba a su lado, inclinada sobre él, con la cara a escasos centímetros de la suya. Me llamo Celine. Celine. Michael se aferró al nombre como si fuera un salvavidas, mientras el oleaje de oscuridad lamía su conciencia. Estaba exhausto y sentía náuseas, como si su cuerpo estuviera combatiendo alguna infección, y fuera perdiendo por goleada. Sentía un lejano dolor en el sitio en el que el loco del cuchillo le había mordido, y la luz de la luna, que entraba en la elegante estancia por una rendija de la ventana, le provocaba escalofríos. Sentía un extraño hormigueo en la piel, y veía el pelo erizarse, como si una corriente eléctrica estuviera recorriendo su cuerpo. Un aullido quejumbroso resonaba en el interior de su cráneo, como un timbrazo de sus oídos. Y yo, Michael, pensó por encima del cacofónico aullido. Abrió los labios para presentarse por el esfuerzo, le dejó exhausto, y se dejó caer sobre los cojines de terciopelo del sofá. Trató de mantener los ojos abiertos, pero la fuerza primordial de la creciente oscuridad era demasiado grande para resistirse. El rostro de Celine se volvió borroso, y su voz se perdió en la distancia mientras él sucumbía al olvido una vez más. Celine, susurró, y se llevó su nombre consigo a la oscuridad. Celine reprimió un suspiro de impaciencia al ver que Corbin volvía a perder la consciencia. Estaba claro que el golpe que había recibido en la cabeza y que le había dejado una fea cicatriz rodeada por un moratón oscuro le había hecho mucho efecto. Llevaba como muerto casi 11 horas, tiempo suficiente para que el sol se hubiera, por fin, bajado el horizonte, y Celine, liberada, pudiera abandonar su forzado cautiverio a la orilla del río. Corbin había permanecido inconsciente mientras ella alquilaba un coche para reemplazar su perdido Jaguar, y luego había dormido como un muerto durante el viaje de regreso a Osgard. Celine lamentaba no haber podido llevarlo a urgencias, pero ahora que los vicanos lo estaban persiguiendo, con tanto denuedo, estaba más seguro en sus aposentos. Pero, ¿por qué te persiguen? Volvió a preguntarse. ¿Qué es lo que te hace tan especial? Aparte de tu cara y de tu tendencia a actuar como un buen samaritano, quiero decir. Estaba claro que para interrogar al exhausto humano tendría que esperar hasta que se hubiera recobrado de lo ocurrido la noche anterior. Con suerte puede que fuera capaz de responder unas pocas preguntas al amanecer. Le mojó la frente con un paño húmedo, con especial cuidado alrededor del área del moratón. Debía examinarlo con más cuidado, pensó. Acababa de llegar a la mansión con su insensata carga, así que todavía no había tenido tiempo de comprobar si tenía alguna herida más debajo de la ensangrentada chaqueta. Se dio cuenta de que no recordaba cómo se había lastimado la cabeza. Debe de haber ocurrido después de que yo perdiera el conocimiento. Aunque la herida de su hombro estaba curada casi por completo, seguía sintiendo un dolor apagado en el lugar en el que había recibido el ataque del desconocido licano. El atisbo de un colgante de metal pasó por sus recuerdos fugazmente, y volvió a preguntarse de quién se trataba. No había visto su cara en ninguno de los numerosos archivos que los ejecutores mantenían sobre sus enemigos. De modo que,
Una voz impertinente irrumpió en sus cavilaciones. Por una vez los rumores son ciertos. Selin apartó la mirada del sofá y vio que Erika entraba despreocupadamente en su habitación. Frunció el ceño disgustada. La atrevida criatura rubia estaba invadiendo sus aposentos con tanta frecuencia que empezaba a sentirse como si le hubieran asignado una compañera de cuarto. Además, nada de aquello era asunto de Erika. «Toda la casa está cotilleando sobre tu nueva mascota», dijo Erika con entusiasmo. Se acercó al sofá y examinó a Corbin con franca curiosidad. «Oh, Dios mío, ¿vas a tratar de convertirlo, no?» Selin puso los ojos en blanco. «Por supuesto que no. En todos los largos años que había pasado entre los no muertos, nunca había convertido un humano en vampiro. Su trabajo era matar licanos, no seducir inocentes. Y lo que Criven y su séquito de inmortales dilicantes dijera sobre ella no podía importarle menos». Erika asintió, como si comprendiera lo que Selin quería decir. La vampira, sílfide, rodeó lentamente el sofá, arrastrando las uñas pintadas por el borde de los almohadones de terciopelo de color borgoña. «Tu postura, por lo que a los humanos se refiere, es digna de mención», reconoció. Para Selin, los humanos eran estrictamente víctimas inocentes en la guerra contra los licanos, pero aparte de eso, jamás había pensado demasiado en ellos. «No tengo ninguna postura», insistió, quizá con un tono que indicaba que estaba a la defensiva. «No tengo nada que ver con ellos». «Exacto», señaló Erika con un brillo malicioso en la mirada. Sus blancos hombros sobresalían de la parte superior de su corpiño negro de volantes. «¿Por qué lo has traído aquí, entonces?» «Touché», pensó Selin, por mucho que le molestara admitirlo. En eso no le faltaba cierta razón a la necia chiquilla. ¿Por qué se había tomado tantas molestias por un simple humano, aparte de por el instinto natural de privar a su presa a los licanos? Confundida, registró su propia alma en busca de razones mientras contemplaba el atractivo rostro moreno de Corbin. Si derrotar a los licanos era su único objetivo, ¿por qué estaba allí ocupándome de un humano comatoso, como una especie de Florence Nigley vampírica? ¿Qué le importa a ella si vivía o moría? «Me ha salvado la vida», dijo en voz baja, después de pensarlo un momento. Ignoraba lo que había pasado exactamente después de que perdiera el conocimiento al volante del Jaguar, pero estaba segura de que nunca había podido llegar a la orilla, de no haber sido por la ayuda de Corbin. ¿Y quién sino él podía haberle vendado el hombre herido? Erika se quedó boquiabierta, y unos colmillos blancos y afilados aparecieron a la vista. Estaba claro que la idea de que un simple humano acudiera en auxilio de un vampiro, y un ejecutor nada menos, la dejaba pasmada. Se volvió hacia Corbin con más interés, y puede que con una pizca de celos. ¿Le envidiaba a Selin su príncipe encantado humano? Selin experimentó un fuerte sentimiento de protección hacia Corbin. De repente se dio cuenta de que Erika no había dado ninguna explicación para su presencia allí. Entornó la mirada con suspicacia. «¿Qué haces aquí?» Erika se encogió casi imperceptiblemente bajo la mirada severa de la ejecutora y se apartó del sofá y su adormecido ocupante. «Me ha enviado Craven», dijo tragando saliva. «Quiere verte, ahora mismo». Sonaban truenos en el exterior y la lluvia azotaba las ventanas mientras Craven y Selin discutían en los aposentos placiegos de aquel. Los dos vampiros se estaban arrojando al cuello el uno del otro, figurada, sino literalmente. «Es del todo inaceptable», exclamó Craven, indignado mientras caminaba arriba y abajo sobre la alfombra persa tejida a mano. Sus furiosos ademanes cortaban el aire. Como de costumbre, vestía un traje hecho a medida y completamente negro. «Contradices mis órdenes y pasas el día lejos del refugio de la mansión. ¿Con un humano? Un humano que luego decides traer a mi casa». Selin no se amilanó. A diferencia de Craven, ella no caminaba ni sacudía los brazos al hablar, sino que permanecía tan inmóvil y compuesta como un antiguo en hibernación. «Por lo que a mí se refiere, esta sigue siendo la casa de Víctor». Craven le lanzó una mirada envenenada. No le gustaba que le recordaran que solo era el amo en ausencia de Víctor. Embargado por una furia creciente, se acercó a la ventana y se asomó a la noche tormentosa. Selin entrevió una brillante y gibosa luna por entre los abigarrados nubarrones de la tormenta. «Mira», dijo bajando la voz. Su ajustada ropa de cuero seguía manchada de sangre y barro. No había tenido tiempo de cambiarse desde que regresara a Ozgar.
No quiero discutir. Solo necesito que entiendas que por alguna razón Michael es importante para los Licanos. Craven giró sobre sus talones y la miró con un fuego de ardiente suspicacia en los ojos. De modo que ahora es Michael. Se burló en tono acusador. Selin reprimió un suspiro de impaciencia. Lo único que necesitaba en ese momento eran los celos del adolescente de Craven. Había demasiado en juego. Craven, ¿quieres escucharme? Aspiró profundamente antes de tratar de explicárselo de nuevo. ¿Hay algo? Él la interrumpió sin contemplaciones. Se me escapa por qué estás tan obsesionada con esa teoría absurda. Desechó sus preocupaciones con un ademán en desenvuelto. Es imposible que Lucian siente interés alguno por un simple humano. ¿Lucian? Selin no pudo ocultar su sorpresa. ¿Por qué estaba Craven hablando de un licano muerto hacía tiempo? Hacía siglos que habían matado al infame Lucian. No lo entiendo, pensó Selin mientras trataba de desentrañar el sentido de la curiosa afirmación de Craven. Por fortuna, este tomó su expresión meditabunda por algo completamente diferente. Aguarda, dijo con aire dramático, como un fiscal delante de un jurado. Te has encaprichado de él. Admítelo. Vaya, esa sí que es una teoría ridícula, repuso ella, aunque con algo menos de vehemencia de la que le hubiera gustado. Sus palabras le sonaron extrañamente falsas incluso a ella misma. Craven se aprovechó del atisbo de indecisión de su voz. ¿De veras? Exigió. El destello de un rayo en el exterior se vio seguido por un trueno colosal que estremeció los cristales de las ventanas. La tormenta estaba arreciando. A solas, en los aposentos privados de Selin, mucho más elegantes que los suyos, Erika examinó al inconsciente humano que dormitaba sobre el Tilbury. Lo cierto es que era bastante guapo, aunque no al modo de dios griego de Lord Craven. No está mal para ser un humano, decidió, si a una le gustan esa clase de cosas. Aburrida, se tendió a su lado y disfrutó de la calidez del cuerpo mortal contra su carne fría. Pasó un dedo juguetón por su cuello, trazó la línea de la yugular con una uña y le enredó los rizos castaños con los dedos. Mientras tanto, trató de no pensar en que Selene estaba a solas con Craven en su opulenta suite. No seas tonta, se reprendió mientras expulsaba de sus pensamientos las celosas fantasías que la atormentaban. Cuando había enviado a Erika a buscar a Selene, Craven estaba claramente indignado y enfurecido. A juzgar por la expresión iracunda de su rostro, era mucho más probable que la azotara a que le hiciera el amor. O eso esperaba ella. Francamente, no me importaría recibir unos buenos azotes de Lord Craven, pensó, siempre que fuese por las razones apropiadas. Era horriblemente injusto. Selene disfrutaba de todas las atenciones de Craven y ni siquiera las apreciaba. Divertirse con el juguete de Selene le proporcionó cierta sensación de revancha. Inspeccionó la garganta desnuda del humano y reparó en una serie de pequeños agujeros en el hombro de su chaqueta. ¿Qué es esto? Pensó abriendo mucho los ojos Violeta. ¿Acaso la altiva Selene, a pesar de sus protestas, había sido incapaz de resistirse a la tentación de probar la mercancía? Intrigada, Erika le abrió el cuello de la camisa al humano, como estaba buscando las marcas de un beso de vampiro, al encontrarse con la fea e hinchada marca de un mordisco de un inflamado hombro derecho del mortal, se quedó estupefacta. Las crueles marcas de colmillos eran toscas y descuidadas, muy diferentes a la señal discreta que dejaban los de un vampiro. Y unos pelos negros, erizados y gruesos asomaban en las profundidades de las sanguinolentas heridas. ¡La puta! Exclamó Erika, mientras de repente perdía todo interés en probar la sangre del durmiente humano. No era una ejecutora, y nunca había visto hasta entonces a la víctima de un licano, pero reconocía un mordisco de licano cuando lo veía. Lo han convertido, comprendió con alarma y asco, y se apartó de la carne infectada. ¡Es uno de ellos! Un cegador destello iluminó la habitación. Sonó un trueno y el humano despertó de repente y profirió un grito con todas sus fuerzas. Aquello fue demasiado para Erika, que dio un respigno como una gata sobresaltada y se pegó al techo de la habitación mientras siseaba al humano que había debajo, que aún seguía gritando. Hundió las garras en el yeso, más de 2 metros por encima de la cabeza del humano, mientras éste, confundido, la miraba parpadeando con una expresión de asombro horrorizado, como un hombre atrapado en una pesadilla interminable. Erika no sabía cuánto tiempo tardaba un humano en transformarse en licántropo, pero no quería correr riesgos.
El eco de las pisadas de Craven resonaba por el pasillo jalonado de retratos, al unísono con los truenos que llegaban desde el exterior de la mansión, mientras caminaba con decisión virulenta en dirección a los aposentos de Selin, situados en el ala este. Selin iba tras él, temerosa por la seguridad de Michael Corbin. —¿Qué vas a hacerle? —exclamó con voz inquieta. Craven ni siquiera se volvió. —Lo que me plazca —declaró sin dejar que nada frenara su marcha por la mansión. Sus garras extendidas temblaban a ambos lados del cuerpo, como si ya estuviera apretando la garganta de Michael. —No —pensó Selin con ansiedad. Apretó el paso y fue tras él. Era consciente de que Michael estaba en grave peligro. A pesar de sus aires presuntuosos, Lord Craven podía ser brutalmente letal cuando se enfurecía. No puedo dejar que mate a Michael, pensó desesperada. Pero, ¿había alguna manera de detenerlo? Tengo que salir de aquí. Michael lanzó una mirada frenética a su alrededor, tratando desesperadamente de encontrar una salida. La situación entera era una locura, cuchillos y armas, y una rubia que le evitaba. No tenía la menor idea de dónde se encontraba o qué le había ocurrido a Selin, pero sabía que tenía que alejarse a toda costa de todos aquellos lunáticos armados. Una ventana iluminada por la luna atrajo su atención, y se acercó a ella con paso tambaleante. La abrió de un empujón. Fuera estaba cayendo un aguacero de 1000 demonios, y un soplo de aire helado le azotó la cara con su gélida humedad. Michael ignoró la lluvia y se asomó por la ventana. Para su consternación, vio que había una caída de casi 7 metros hasta el suelo. —Mierda —musitó. Le dio la espalda a la ventana y se volvió hacia el interior, justo a tiempo de ver cómo caía la rubia del techo y le tapaba la salida al pasillo. La ninfula de cabello dorado fulminó a Michael con la mirada mientras siseaba como un gato enfurecido. Alzó las manos frente a su cara, con las crecidas uñas extendidas como garras. Le enseñó una dentadura blanca y brillante, con sus colmillos afilados y todo, que parecía sacada de una película de terror de Hollywood. A la mierda, pensó Michael, y decidió probar suerte en la ventana. Se encaramó al alféizar y saltó a la noche. Cayó 2 pisos en picado antes de aterrizar sobre el húmedo césped que había debajo. El golpe lo dejó aturdido, y durante un segundo todo se volvió negro. Los ojos se le cerraron y de repente se encontró en otro lugar. El negro cristal estalló hacia afuera cuando se arrojó de cabeza contra la vidriera que cubría la ventana. El tintineo de cristal roto resonaba todavía en sus oídos mientras aterrizaba sobre el rocoso patio. El olor de la cercana arboleda resultaba tentador para su olfato, una promesa de seguridad y libertad. Rodó sobre su espalda, y el cielo de la noche apareció ante sus ojos, frío y antipático, mientras las estrellas distantes lo miraban sin misericordia. Una luna de rojo color de sangre, llena y gigantesca, pendía de allí, entre nubarrones hinchados, como un presagio enfurecido, proyectando una luz espeluznante sobre los elevados muros de piedra de la ancestral fortaleza. Unos ladrillos y gruñidos fieros irrumpieron en la escena y arrasaron bruscamente a Michael de regreso a la realidad. Sus ojos se abrieron de repente y recordó que estaba tendido en el césped. La regia mansión gótica se erguía sobre él, por completo diferente al imponente edificio de piedra de su... ¿Qué? ¿Sueño? ¿Visión? ¿Recuerdo? ¿De dónde coño ha venido eso? Se preguntó aturdido. La insólita y alucinante experiencia había sido más vívida que un sueño, y más parecida a un recuerdo, pero sabía que él nunca había vivido nada parecido. Creo que si hubiera saltado por una vidriera me acordaría. Los ladrillos se hicieron más ruidosos y cercanos. Parpadeó repetidas veces para aclarar sus pensamientos y levantó su dolorida cabeza de la hierba mojada. —¡La madre que me parió! —exclamó, mientras sus ojos enfocaban la alarmante visión de 3 Rottweilers que parecían los primos menos amistosos del sabueso de los Buckesby, y que le estaban acechando corriendo por el césped. Unos colmillos marfíleos resplandecieron a la luz de la luna. El pánico puso a Michael en movimiento. Se incorporó apresuradamente y, cojeando como un loco, corrió hacia el muro exterior de la finca, seguido de cerca por los ladridos furiosos de los perros. De alguna manera, sabía que nadie iba a contenerlos en el último segundo. Craven irrumpió hecho una furia en la habitación, y Erika, sobresaltada, lanzó un agudo chillido. Ignorando a la sirvienta, el regente registró la habitación en busca del tal Michael Corbin, con el que Selin estaba tan obsesionada. Le romperé el cuello delante de ella. Juro y me beberé su sangre hasta la última gota.
Esbozó una sonrisa cruel al pensarlo. Eso le enseñará a no anteponer sus caprichos a sus deberes para con la aquelarre. Y conmigo. Pero el inconveniente humano no estaba a la vista. Frustrado, Craven lanzó una mirada inquisitiva a Erika, quien señaló la ventana abierta con un gesto temeroso de la cabeza. Una brisa helada le azotó la cara y sacudió sus rizos oleosos y su chaqueta de seda mientras los ladridos de los perros llegaban hasta él desde el jardín. «¡Maldita sea!», exclamó. «¿Por qué no podía estarse quieto ese maldito humano?». Con los sabuesos pisándole los talones, Michael se encaramó a la valla de hierro y trepó por encima de ella. Estaba exhausto, y sus jadeos entrecortados pintaban el gélido aire de Bao. Con mucho cuidado para no clavarse ninguna de las oxidadas puntas de lanza de la valla, se dejó caer al otro lado. Los furiosos sabuesos metieron el morro entre los barrotes de metal y trataron de alcanzar con dentelladas y ladridos a su esquiva presa. «Adiós, perritos», pensó con sarcasmo mientras se alejaba de la valla. Una oscura línea de robles y hayas prometía cobijo y la seguridad de un escondite, así que se dirigió cojeando hacia los árboles mecidos por la tormenta. El viento le azotaba el rostro, y las manos con gélida lluvia y el estallido de un trueno señalaba el paso de cada angustiado minuto. ¿Se estaba dirigiendo al norte o al sur, hacia la ciudad o lejos de ella? Michael no lo sabía, y tampoco le preocupaba. Lo único que le importaba por el momento era alejarse lo máximo posible de los perros y de aquella mansión de monstruos de pesadilla. El hombro infectado le dolía espantosamente. Craven se acercó con impaciencia a la ventana, al mismo tiempo que Selin entraba en el cuarto tras él. Puede que los perros hubieran acabado ya con el humano, pensó. No sería tan satisfactorio, desde luego, como matar a Corbin con sus propias manos, pero decidió que bastaría con que la mascota de Selin fuera destrozada por los sabuesos. Un final apropiado, decretó en silencio, para una criatura tan insignificante. Sus ojos de muerto viviente penetraron con facilidad la oscuridad del exterior. Sin embargo, y para su decepción, no vio a los Rottweilers destrozando con entusiasmo el cadáver ensangrentado de Corbin. En su lugar, lo que vio fue a los perros ladrando con impotencia a la valla exterior, y se vio obligado a llegar a una conclusión sumamente enojosa. El humano había escapado. Los relámpagos iluminaban la noche, expulsando las sombras por espacio de un microsegundo cada vez que se manifestaban. El trueno resonaba en los cielos, aunque sin acallar del todo el aullido lupino que resonaba en el interior del cráneo de Michael. Corría por los bosques como un perro fugado, helado y empapado, y casi sin aliento. El corazón le latía furiosamente, y no dejaba de mirar atrás, temiendo lo que quiera que pudiera estar siguiéndolo. Trastabilló y tropezó en una raíz que apenas había visto. Cayó hacia adelante y se desgarró las palmas de las manos en la espesura, pero no dejó de avanzar mientras volvía penosamente a ponerse en pie. Los charcos llenos de barro lo cogían por sorpresa y le empapaban por completo los destrozados calcetines y las zapatillas. El ladrido de los sabuesos lo seguía no muy lejos, urgiéndolo a continuar. «¿Y si abren las puertas?», se preguntó, mientras imaginaba a los Rottweilers siguiendo su rastro por el bosque. «¿Y si me echan los perros encima?». Una negrura completa lo envolvió, pero un instante después fue deshecha por la llamarada de un nuevo relámpago. Las sombras se levantaron y se llevaron a Michael lejos de allí, a otro lugar, a otro tiempo. Corría con los pies desnudos por un inmenso bosque oscuro, y escuchaba tras de sí el estrépito que hacían sus perseguidores al atravesar la densa maleza. Miró atrás y los distinguió tras la niebla de la noche, figuras sombrías que avanzaban entre los troncos de los árboles de hoja perenne, destellos de luz de luna que resplandecían sobre el metal de sus cotas de malla y sus corazas. Se sentía completamente desnudo e indefenso frente a aquellas figuras guerreras. Emergieron de la remolinada niebla blanca, empuñando ballestas cargadas con letal plata. Implacables negociantes de la muerte, saltaban y corrían entre los frondosos pinos y abetos, tratando de avistar a Michael con claridad. Múltiples siseos atravesaron la noche, y una descarga de proyectiles de plata pasó silbando junto a sus hombros, y fue a clavarse en el tronco de un grueso pino, a pocos pasos de él. El brillo argénteo de los letales proyectiles llenó su alma de miedo y repulsión. Un gruñido de furia se formó en el fondo de la garganta. Una parte salvaje de su alma deseaba volverse y afrontar a sus perseguidores, responder a las armas y armaduras con garras y colmillos desatados.
pero sabía que estaba demasiado débil, demasiado menguado para la tortura y el cautiverio. En otro momento, se juró, en otra noche. Por ahora no podía más que correr y correr, esquivando los proyectiles de plata afilada que pasaban zumbando junto a sus oídos. Michael se encogió y por un instante temió ver el ástil de un virote clavado en su pecho. Entonces la oscuridad cayó y volvió a levantarse, bisecada con un nuevo y cegador relámpago. Y él volvió a encontrarse en el bosque azotado por la tormenta. Miró a su alrededor embargado por la confusión. No había ballestas con virotes de plata, ni arqueros entre las sombras. Solo los ladridos furiosos de los perros guardianes, que iban disminuyendo de volumen a medida que se alejaban de la mansión sin nombre y la finca que la rodeaba. Los pinos de montaña, erizados de agujas, habían vuelto a troncarse por los desnudos robles y hayas de antes. ¿Qué me está pasando?, se preguntó. Ya nada tenía sentido, ni siquiera las febriles imágenes de su propia mente. Su hombro herido palpitaba en sincronía con los acelerados latidos de su corazón. Tiritaba incontroladamente, tanto de frío como por un creciente sentimiento de temor extremo, por si los secuestradores asesinos y los gánsteres no fueran suficiente. Ahora sus propios sentidos lo estaban traicionando. No entiendo nada de esto, pensó mientras se alejaba cojeando por el desconocido bosque, sin saber si se encontraba muy lejos de Budapest y de la vida cotidiana que conocía. ¿Me estaré volviendo loco? Craven se apartó de la ventana abierta. Al ver su expresión amarga y torculenta, Selin supo que algo había ido mal, para él y para los Rottweilers. El alivio la embargó e hizo lo que pudo para ocultárselo a Craven. El imperioso regente vampiro ya estaba de un humor suficientemente malo. Malditos sean Craven y sus infernales celos, dijo en silencio. Jamás he alentado sus intenciones románticas. Erika permanecía encogida y asustada cerca de la puerta, temiendo, sin duda, que Craven la culpara por la fuga del humano. Selin, en cambio, creía que la esbelta criada no tenía nada que temer. La cólera de Craven estaba dirigida exclusivamente contra ella. «¡Déjanos!», le espetó Erika, quien obedeció al punto dejando solas a Selin con el amo de facto de la mansión. Selin se volvió hacia él sin miedo. Estaba preparada para aceptar su castigo por haber llevado a Michael a Orcaz, pero no estaba dispuesta a disculparse por sus acciones, y mucho menos a suplicar misericordia. Por alguna razón, Michael era de una importancia vital, y no solo para ella. Pensara lo que pensara Craven. La seguridad de mi propio aquelarre es lo único que me preocupa, se dijo para sus adentros, o estoy siendo demasiado vehemente. Craven cruzó la habitación hasta ella. Sus ojos ardientes de furia se clavaron en los de ella. Selin mantuvo una expresión pétrea y resuelta, preparada a recibir cualquier amenaza o ultimátum que el vampiro le tuviera reservados. Pasó un momento silencioso, y Craven abrió la boca para empezar su diatriba. Selin se puso tensa, aguardándola, pero en el último segundo, Craven cambió de idea y le propinó una fuerte bofetada con el dorso de la mano.